Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte una vez más aquí en estas mesas redondas de las normas ISO. Ahora vamos a hablar en esta mesa redonda acerca de las actividades relacionadas con la planeación de la auditoría interna en sistemas de gestión con base a cualquier norma ISO. Bueno, pues les recuerdo la dinámica de estas mesas redondas. Vamos primeramente a tocar un pequeño resumen relacionado con el tema de lo que yo consideré necesario para abordar esta mesa redonda virtual de las normas ISO. Y vamos a tener tres preguntas. En cada una de las tres preguntas vamos a dar aproximadamente entre 8 y 10 minutos para que todos intercambiemos esa idea. Así que también les voy a pedir que hagamos esta dinámica. Quien quiera dar alguna opinión, recuerden que todas sus opiniones son válidas. No hay opinión que no sume, sino yo creo que todas las opiniones que ustedes expresen en esta mesa redonda hizo, pues son muy, muy interesantes y también nos aportan mucho. Pues bueno, vamos a comenzar. Prácticamente, vamos a hablar acerca, se me fue la idea, vamos a hablar acerca de la planeación de auditorías internas en sistemas de gestión ISO. Pues bueno, vamos a revisar algunos aspectos relevantes relacionados con con la planeación de las auditorías de normas ISO. Yo traje algunos términos relacionados con la planeación de las auditorías internas y entre ellos este, tengo aquí, de cierta manera, la parte espérenme, creo que nos saltamos una pequeña. Bueno, vamos a comenzar. Antes de dar la parte de aquí hubo un pequeño detalle en la presentación. Quiero que revisemos primeramente la parte de la logística que nos da la norma 19.011 en relación a la parte de planear, hacer y verificar en la idea de las actividades de planeación, básicamente. Recordemos que todo proceso en el sistema, en los sistemas de gestión de las normas ISO, pues básicamente están establecidas bajo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Y la parte de la planeación de las auditorías, pues no es la excepción básicamente. En la parte de planear tenemos que establecer los objetivos del programa de auditoría. Con base a los objetivos, pues vamos a tener también que considerar la parte de establecer y evaluar los riesgos y las oportunidades en el programa de auditoría. Recordemos que esta parte de establecer los riesgos y las oportunidades, pues básicamente también ya es un enfoque nuevo y de cierta manera también ya es uno de los principios que rige las auditorías en los sistemas de gestión bajo las normas ISO. También tenemos dentro de las actividades de planear, pues también tenemos que establecer el programa de auditoría considerando la parte de los riesgos y oportunidades del mismo programa de auditoría que vamos a realizar en la organización. En en la actividad relacionada con el hacer, pues básicamente tenemos, obviamente, como después de cada actividad de planear, pues tenemos prácticamente implementar el programa de la auditoría que hemos programado en la organización. En la etapa de verificar, pues básicamente tenemos que darle seguimiento al programa de auditoría previamente establecido en la etapa de planear. Y en la última etapa de actuar, pues básicamente tenemos que darle revisión al desarrollo del programa de auditoría para ver si realmente estamos estableciendo las actividades relacionadas con las actividades, con la planeación de la auditoría como tal. Y como todo sistema, pues obviamente tenemos que considerar esas actividades de revisión para planear la próxima auditoría en la organización. Ahora bien, para la planeación de la auditoría, yo lo que les considero que ustedes establezcan, pues básicamente hay que definir, como les había comentado, definir los objetivos de la auditoría interna. Otra cuestión que hay que considerar, como nos lo dice la norma ISO 19011 en su actual versión, pues básicamente hay que considerar los riesgos y oportunidades asociadas con el programa y también hay que considerar las respectivas acciones para qué, para aprovechar las oportunidades y para mitigar los riesgos que se puedan presentar en el ejercicio de auditoría en la organización.
Ahora bien, también tenemos que definir el alcance. Recordemos que el alcance, pues básicamente son las limitantes de toda actividad que estamos realizando en los sistemas de gestión. Otra cuestión que tenemos que considerar para la planeación de la auditoría interna, también tenemos que considerar el calendario. Recordemos que la parte de las fechas y los horarios los tenemos que acordar con los integrantes que van a atender el ejercicio de auditoría para que esto no sea un riesgo y para que de cierta manera también consideremos las oportunidades asociadas con el programa de auditoría. También tenemos que considerar el tipo de auditoría a realizar, si la vamos a hacer una auditoría completa, si vamos a hacer una auditoría parcial en ciertos procesos o si la vamos a hacer también un tipo de auditoría de primera, segunda o tercera parte, según corresponda, ¿no? Y también recordemos que, como toda auditoría, los criterios de auditoría son importantes y son la base para hacer una auditoría que sume y que aporte valor a la organización. Otra cuestión que tenemos que considerar en los criterios de auditoría, pues básicamente es el método de auditoría. Ya sea que hagamos una auditoría presencial o una auditoría virtual o en línea. Otra cuestión que tenemos que considerar en la parte de la auditoría, pues básicamente son los criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor. Recordemos que en cada ejercicio de auditoría hay ciertos papeles con los roles, con los integrantes del equipo auditor que estamos apoyándonos en la parte del ejercicio de auditoría. Otra cuestión que tenemos que considerar en la auditoría, en la planeación de la auditoría, pues básicamente para hacer una auditoría que sume y que aporte valor a la organización, pues tenemos que considerar la información documentada pertinente, que de cierta manera también tiene que ver con los criterios de auditoría. Si el cuerpo de auditores no revisa la información documentada pertinente, pues corremos el riesgo de que el ejercicio de auditoría pues no logre los objetivos y de cierta manera pierda la credibilidad en la parte de los resultados que está generando en el informe de auditoría. Ahora bien, como les comentaba al principio, pues yo consideré pertinente tomar estas definiciones. La primera básicamente tiene que ver con la auditoría. Y recordemos que la norma ISO 9000 y la norma ISO 19011 en su actual versión nos define que la auditoría es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Otro término que creí pertinente tocar básicamente es el programa de auditoría. Y la norma 19011 nos lo define como los acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Ahora, otro término que consideré necesario comentar en esta mesa redonda, pues básicamente es el plan de auditoría. Y nos lo define la norma 19011 como la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Y el último término que consideré pertinente es el alcance de la auditoría. Y como les comentaba, pues básicamente es la extensión y los límites de la auditoría que vamos a realizar en la organización. Pues bueno, con base a esto, pues vamos a abrir las 3 preguntas y recordemos que prácticamente tenemos de 8 a 10 minutos para que todos intercambiemos ideas relacionadas con este ejercicio de auditoría. Yo creo que todos tenemos mucho que aportar y espero sus valiosísimos aportes para que estas mesas redondas, pues básicamente logren el objetivo, que es intercambiar ideas de otra manera, porque en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, tenemos una dinámica diferente, pero yo creo que aquí podemos enriquecer más la dinámica diferente con ese intercambio de ideas, para lo cual se crearon estas mesas redondas virtuales. Pues vamos con la primera pregunta y básicamente la primera pregunta, yo quiero que ustedes me comenten qué buenas prácticas has presenciado para la planeación de una auditoría interna. Quiero que abran sus micrófonos. Ahora sí vamos a ponerla, antes de abrir el micrófono, pues coméntenme en el chat, si levanten la mano o en el grupo de WhatsApp, quién quiere abrir el micrófono para que intercambiemos ideas y ustedes me puedan decir cuáles han sido las buenas prácticas que han presenciado para la planeación de una auditoría interna. Pues bueno, los escucho. Quien quiera abrir su micrófono, adelante.
A ver, Nelson, te escuchamos. Si quieres abrir tu micrófono para que nos platiques esas buenas prácticas que has presenciado, ya sea con un organismo de certificación o en una auditoría interna o en una auditoría de segunda parte. A ver, si Buenos quieres, días, Edgar. adelante, Nelson. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Creo que una de las buenas prácticas dentro de una auditoría es al momento de definir los horarios en el cual se van a hacer las auditorías. Si estamos hablando de varios procesos o de varias áreas a auditar, creo que una buena práctica es no limitar el horario, no dejar tan cerrados los horarios, sino establecer, por ejemplo, que en un día se van a abarcar dos áreas, pero no limitarlas, porque puede ser algo que el auditado aproveche y diga, mira, dentro del plan de auditoría estableciste este horario y mira, ya estamos fuera de, entonces, obviamente está en toda la razón, pero como auditor creo que es una buena práctica el no limitarnos a dejar así tiempos como que muy cortos para poder hacer la auditoría. Ok, Nelson, yo creo que muchas veces la parte de los tiempos también va a depender mucho de tu auditor, porque hay auditores que te envuelven bien y bonito y el tiempo se te va de volada, ¿no? Y es cuando por regular son 2 horas las que establecen en cada proceso. Entonces esas 2 horas si es un buen auditor, si rompe el hielo, si te sube al ejercicio de auditoría con su carisma, con su manera de ser, con su apertura, con todas las cualidades que tiene un auditor, el tiempo, yo creo que como tú lo comentas, sí, muchas veces el tiempo se limita, pero también hay auditores que automáticamente ese tiempo lo ocupan muy enriquecido y también se presta mucho el auditado para dar ese tiempo enriquecido, ¿no? Porque también recordemos que el auditado también tiene ciertas prácticas para que el tiempo se vaya más rápido o también de cierta manera el tiempo se vaya más despacio, ¿no? Y como tú lo comentas, pues ese tiempo es muy rico, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera comentarnos, aparte de Nelson, alguna buena práctica. Muchas gracias, Nelson. Buen día, Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, Matías, qué bueno tenerte por acá. Sí, sí, estaba extrañando estas mesas. Sí, Eh, te cuento, en mi opinión, las buenas prácticas interesantes y que hacen que las auditorías sean fluidas son conocimiento previo por parte del auditor de la empresa, o sea, una previa investigación, web, Google, medios de comunicación y demás para entender en qué contexto está la organización y tener acceso a documentación básica previa, ¿sí? Si vos tenés acceso por lo menos al manual de calidad y a algunos procedimientos previos relacionados a lo que vas a auditar, ya entras con un conocimiento previo más importante y podés focalizar y ceñirte un poco más al programa de auditoría. Quizás no estoy tan de acuerdo con lo que nos decía el participante anterior. Tener una buena agenda con tiempos pautados permite que se alcancen los objetivos de auditoría y no perder demasiado tiempo, que las dos partes entiendan que se tienen que mapear determinados procesos en determinado tiempo, ¿sí? Entonces, permite que el auditor pueda ir manejando esos tiempos. También del otro lado se suele decir que recibir una auditoría es rendir un final, y rendir un final tiene un tiempo específico, son 2 o 3 o 4 o 6 horas, de acuerdo a lo que diga el docente, y vos tenés que ceñirte a una determinada, a unas preguntas, a un cuestionario, a ciertas pautas, ¿sí? Y como auditado, sabés que tiene un determinado tiempo, entonces podés tratar de dirigir hacia algún otro lado que te convenga más, que el auditor está tratando de seguir el flujo de la auditoría, y ahí está la pericia del auditor para decir, no, mira, vayamos por acá o te dejo hablar, pero me gustaría que profundicemos estos temas.
En general se nota mucho cuando están tratando de desviar la atención hacia otros puntos, ¿sí? Y un buen auditor te deja correr un poco, pero después te llama al orden o te vuelve a la senda desde el tema que vos estás tratando, ¿sí? No sé si soy claro. Sí, bastante claro. Yo creo que a lo que comentabas, se da mucho. Yo he visto, digo, es parte de lo que vamos a ver en la próxima pregunta, pero yo me he tocado muchas veces con auditores de organismos de certificación y es muy enriquecido cuando te vuelven a mandar un auditor que ya previamente realizó una auditoría en tu organización, porque ya conoce los procesos, ¿no? Y de cierta manera ya también te puede dar un ejercicio de auditoría, como tú lo comentas, ya más enriquecido, ¿no? Se da mucho también, y como tú lo comentas, entre más preparada esté el auditor con la información pertinente para el ejercicio de auditoría, mejores los resultados, ¿no? Porque ya los auditores, como tú bien lo comentas, pues ya van más preparados y ya de cierta manera ya van más buscando el cumplimiento del ejercicio de auditoría. Sí, las certificadoras también, bueno, ya desde hace varios años están manejando mucho mejor la cuestión de las competencias de los auditores que envían, entonces en general se envía gente con experiencia en el tipo de empresa a la que van a auditar. Es quizás un poco más compleja la cuestión y va eh, con la ética y muchas veces entiendo, no lo comparto, pero entiendo con cómo vaya el mes económico o el semestre económico del auditor, decir esto del auditor particular, ¿sí? Del consultor, decir, bueno, este tipo de empresas la puedo auditar, o la verdad es que si lo que estás buscando es un real agregado de valor, yo no soy el competente porque la verdad es que no trabajé en energía nuclear, no conozco empresas de energía nuclear, la verdad es que yo me focalizo en empresas de telefonía o de alimentos, y vos lo que querés auditar es una central atómica, ¿sí? Que quiere 9001. Entonces ahí es mucho más discutible. Las competencias del auditor y la experiencia previa del auditor, más los particulares, son muy importantes. Sí, tocaste ahorita un punto muy importante y ojalá nos escuchen algunos organismos de certificación que sí manden a gente competente. Porque luego, híjole, no quiero ahorita tocar el tema, pero sí ahorita quiero poner una pausa en este tema para irnos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Matías. Pues bueno, aquí Gloria levantó la mano. Vamos a ver si Gloria abre su micrófono. Después de Gloria también nos levantó la mano Marta Elena. A ver, Gloria, ¿quieres abrir tu micrófono y decirnos tu idea? No te escuchamos, Glory. Bueno, mientras Gloria puede abrir su micrófono, vamos con Martelena. A ver, Muy, Martelena, muy, adelante. muy buenos días para todos. El aporte que yo podría dar desde la planeación de la auditoría es que cuando se socialice el plan de auditoría y se concerte, procurar que en los auditados exista más de una persona que pueda atender o iniciar la auditoría de cada proceso, porque pueda que aquel que reporte se mande como el responsable de atender la auditoría pueda tener un contratiempo y no se pueda desarrollar, pueda ser un riesgo para el normal desarrollo de la auditoría. Sin embargo, si en el plan de auditoría, cuando se concerta con los auditados, va más de un responsable, 2 o 3, entonces ello empieza a generar la dinámica. Si el que primero está para ser auditado no la puede recibir, entonces los otros auditados que están así. Y eso haría mucho más ágil y brindaría mucha más confianza y minimizaría el riesgo de la ejecución de la auditoría. Y evidentemente lo que decía el anterior panelista es que es muy importante que quien va a hacer la auditoría debería tener la ética, la responsabilidad, la coherencia, la honestidad de saber si conoce el sector, si conoce la empresa, si conoce el contexto, de tal manera que esa auditoría, como lo afirma en muchas ocasiones cerca, permita generar valor.
Totalmente de acuerdo, Marcelena. Yo creo que tocaste un tema muy importante que es la honestidad, ¿no? Yo muchas veces cuando estoy en las empresas y desarrollo auditores internos, obviamente primero los mando a leer los procedimientos para que se den una idea de qué proceso van a auditar, pero también se da como tú lo comentas, hay muchos colegas que, y más, no quiero generalizar, ¿eh? O sea, tampoco, porque luego se me sienten, porque luego los colegas auditores que están en los grupos de WhatsApp me dicen, es que ustedes nos echan muchas cosas malas, ¿no? Pero sí hay muchos auditores que con tal de tener días auditor, obviamente que los días auditor de un organismo, pues sí se pagan bien, ¿no? Pero sí tienen que ser muy honestos en decir, ¿sabes qué? Yo sí tengo las competencias, conozco el negocio y adelante, ¿no? Que también tenemos la figura del experto técnico, pero me ha tocado ver tristemente que el experto técnico no tiene el bagaje de la organización y los conocimientos y nada más ves un palo ahí parado que no le aporta, que no le dice, ¿no? Pero bueno, es cuestión de lo que hay que mejorar, ¿no? Creo que aquí, a ver, Ana Cecilia, si quieres abrir tu micrófono, Anita. A ver, vamos a ver. Ana Cecilia, ¿nos escuchas? Creo que no. A ver, ¿ya estás ahí, Ani? Creo que tiene. No encontraba el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ya te ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, Bueno. sí, adelante. Ok, perdón. Sí, buen día a todos. Agradezco esta oportunidad. Yo tengo una duda, ¿sí? Y me modé. La experiencia que tengo como auditora, pues como auditor líder y como auditor inicial, pues en realidad es poca. Me han tocado casos en auditorías internas en donde los auditados, los dueños de los procesos, tratan de desviarte, de envolverte de tal manera, de darte la vuelta, y comúnmente decimos. En estos casos, decía el panelista anterior a María Elena, a Marta, que hay que utilizar la pericia. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo utilizarla, de cómo evitar estas circunstancias? Porque sí hay muchas personas que creen que una auditoría es para encontrar no conformidades, lo cual es un error, porque vamos para buscar lo bueno del sistema, lo que están haciendo bien, y darles las áreas de oportunidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Esa es mi pregunta completa. Y un ejemplo, por favor. Mira, esto va a depender mucho, Ana, de las habilidades, no como auditor, sino como profesional, ¿no? De retomar el tema, recordemos que también hay reuniones de trabajo que muchas veces se salen del contexto y se salen del objetivo principal. Pero esto sí va a depender mucho de las habilidades personales que tenga la habilidad y de las actitudes para retomar el objetivo del tema, porque sí, hay muchas personas que atienden los ejercicios de auditoría y tratan de desviar y tratan de que las 2 horas o el tiempo que se tiene planeado para auditar el proceso, pues se ocupe de otro lado. Pero esto sí va a depender de las habilidades de decirle, ¿sabes qué? Pues estamos así, te recuerdo que estamos haciendo un proceso de auditoría y apeguémonos al tema en cuestión y darle la confianza, darle la confianza al auditor de que una auditoría, un ejercicio de auditoría es para buscar el cumplimiento. Ningún ejercicio de auditoría va a ser punitiva. A ver, Matías, si quieres abrir tu micrófono para... Sí. Adelante, Matías. La pregunta, mira, en mi experiencia, vos lo que haces, a ver, un buen ejercicio es cuando vos tenés la reunión de apertura del proceso en general y vos podés hacer pequeñas reuniones de apertura de 1 minuto o de 30 segundos donde presentás a los participantes del proceso el objeto particular
de ese módulo de la auditoría, ¿sí? Donde les decís, bueno, estamos en tal auditoría, nosotros en este momento vamos a auditar tal tema, tenemos un tiempo asignado de tal cosa, y lo que estamos tratando de ver es cumplimiento de tales puntos de la norma, ¿sí? Quizás leído así, como te lo acabo de contar, explicando un poquito más qué es cada punto, no más de 1 minuto, 2 minutos, deja claro qué es lo que queremos. Y si el auditado se trata de desviar significativamente varias veces, le recordamos cuál es el objetivo, ¿sí? Eso en general llama al orden. De todos modos, si vos tenés una empresa donde vos ves el primer proceso, o sea, empezaste a las 8, hiciste reunión de apertura hasta las 8:30, y ya después del mediodía te sigue pasando, vos en el post almuerzo, antes de abrir, podés plantear con el representante o con los representantes de organización qué es lo que te está pasando y que necesitas que se focalice un poco más, explicando que si no se logran ver determinados puntos, no se va a alcanzar el objetivo de la auditoría. Pero en general, si vos para cada módulo abrís y decís lo que pretendemos de este punto es esto, y cuando cerrás el módulo, les agradeces a todos y les explicás sumeramente qué es lo que se pudo ver, hace que los próximos procesos por radio pasillo ya se enteren de qué es lo que se está haciendo, de cuál es la estructura de la auditoría, y se llamen al orden. Porque ya ven que si lo intentan una vez o si lo intentan 2 veces, son llamados de vuelta al objetivo de la auditoría, ¿sí? Muchas gracias, Matías. Yo creo que nos diste más panorama. Y bueno, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles serían cuáles serían los pros y los contras de una auditoría no anunciada? A ver, ¿qué me dicen al respecto, señores? Ahorita ya con las auditorías en algunas normas, pues ya está tomando este tipo de ejercicios. Cuando te llega el auditor y se dice, ¿sabes qué? Pues vamos a auditar tu sistema porque en tu contrato con tu cliente, pues viene que parte de los acuerdos contractuales, pues es auditarte. Y es auditarte no anunciándote la auditoría. ¿Puedo retomar? Sí, adelante. Bien. Principalmente los más beneficiados son las farmacéuticas por la cantidad de clonazepam que van a comprar todos los auditados. Sí. Sí. Ahora, hablando en serio, que haya un programa de auditorías no planificadas, tanto internos como externos, lo que produce es que quizás la primera o la segunda vez puede ser ligeramente traumático para la empresa, porque no terminan de entenderlo en la mayoría de los casos. Ahora, cuando este proceso es sistemático, ya las empresas empiezan a entender que deben mantenerse en modo auditoría, en modo constante. O sea, no vale que 2 meses antes, porque vos sabés que en septiembre o en diciembre te viene la auditoría, bueno, en octubre empezamos a prolijar todos los registros desde la última auditoría. Los obliga a mantener los registros más ordenados, la planta más ordenadas y los indicadores, y a revisar más frecuentemente los indicadores. Entonces eso me parece que es un pro muy, muy importante. Normas como la 13485, como marcado CE, no es una norma, pero si vos mantenés productos con el marcado CE o mantenés productos con FDA, vos estás sometido a auditorías no planificadas independientemente de las de certificación. Y eso me parece que es una ventaja muy importante. Después, si es desventaja o no, depende de la empresa. Si la empresa realmente pone los recursos constantemente, o sea, tiene un programa de consultoría o de asesoría, o tiene los recursos formados, si realmente los usa, no se transforma en una desventaja. El truco es que la empresa entienda que mantener un certificado no son solo el día o la semana o el mes de auditoría de acuerdo al tamaño de la empresa, que trabaje constantemente y que mantenga su programa de auditorías internas en condiciones, pero a conciencia, ¿sí? Y esa es mi contribución. Gracias, Matías. Yo creo que a lo mejor en los primeros ejercicios de las auditorías no anunciadas, pues a lo mejor sí hay un descontrol, o sea, porque obviamente, como tú bien lo comentas,
al momento que va avanzando este programa de auditorías no anunciadas, va madurando la empresa también en estar todavía más alineada de lo que está, ¿no? No pierde tanto tiempo en decir, sí, sí puedo, ¿qué crees? Pues no puedo, vamos a hacerla en 15 días porque tengo esta situación, ¿no? Pero ya cuando los procesos solitos se van llevando de la mano y cuando la gente sabe que en cualquier momento del día y de la semana o del mes se va a caer un auditor, pues obviamente automáticamente nos ponemos en nuestro modo de auditorías, como tú lo comentas, diario. ¿Alguien más que quiera comentarnos cuáles serían los pros y los contras de un programa de auditoría no anunciada? Aparte de mi buen amigo Matías desde Argentina. Buenos días a todos. Hola César, qué gusto Ok, tenerte por acá. Adelante. bueno, quería abordar de manera rápida una primera pregunta que creo que, la parte de la primera pregunta que creo que es importante, una buena práctica que se debería de realizar, es emplear el muestreo estadístico, que en su mayoría en las auditorías se realiza más un muestreo pues aleatorio, que si bien es útil y práctico al momento de la auditoría, creo que el muestreo estadístico ayuda a dar conclusiones contundentes en los resultados de la auditoría. Y bueno, el pro también que le veo a la auditoría no anunciada es que pues básicamente uno hace una inspección sobre una línea de proceso pues real, sin datos maquillados. Yo creo que ese sería el pro más, o el beneficio que tendría ser una auditoría no anunciada. Muchas gracias, César. Yo creo que es algo de lo que más adelante yo creo que sería buena práctica que todos nosotros empecemos a desarrollar, tener a lo mejor al azar en las organizaciones auditorías no anunciadas, de tal manera que también la gente vaya madurando, ¿no? Y recordemos que la parte cuando al personal o a la gente se nos dice que vamos a tener revisiones, a lo mejor de desempeño, revisiones de objetivos, de cierta manera como que estamos más alineados a pegarnos al estándar que están buscando para el criterio de evaluación que se va a aplicar en esas revisiones. Pues bueno, vamos a pasar y bueno, ustedes saquen sus mejores conclusiones. De cierta manera, quisimos abordar la parte de la planeación de la auditoría con las buenas prácticas o con algunas malas prácticas, obviamente, en la parte de la planeación de la auditoría, ¿no? Recordemos que la norma 19.011 nos establece en el requisito 5 cómo gestionar una adecuada planeación de una auditoría interna en cualquier sistema de gestión con alguna de las normas ISO. No sé si alguien más quiera aportar algo en las conclusiones. Vaya a pasar a nuestro siguiente tema. Abran sus micrófonos. A ver si quieres, Marta, rápidamente para darnos tu comentario, si quieres abrir. Creo que esa posibilidad de auditorías inesperadas, que podría decirse, se da mucho en lo que tiene que ver con sellos de producto. En los sellos de producto uno hace el contrato anual de la certificación y está expuesto, expone su empresa a que en cualquier momento el auditor puede llegar o la empresa certificadora puede llegar a auditar. ¿Eso qué hace? Hace que los procesos en la organización se vuelvan más sistemáticos y más sistémicos. Entonces, realmente se vuelve la auditoría no puntual, sino que se convierte en un proceso permanente, sistemático y sistémico, porque se está esperando siempre, o no se está trabajando para la auditoría, se está trabajando para la empresa, para el producto, para el cliente, y la auditoría forma parte normal de un seguimiento de la organización. Entonces yo pienso que ahí cambiaríamos mucho el chip y le bajaríamos tanto el nivel y la temperatura al miedo que le tenemos a las auditorías. Totalmente de acuerdo contigo, Marta. Es una buena práctica. Pues bueno, saquen sus mejores conclusiones y espero que esta mesa redonda relacionada con la planeación de las auditorías internas en los sistemas de gestión de calidad o sistemas de gestión con base a cualquier norma ISO les aporte a mejorar las buenas prácticas que ustedes hacen en sus ejercicios de auditoría. Pues bueno, vamos a la siguiente sala para hablar del desarrollo de una auditoría interna, lo que vamos a poder hacer y lo que no se puede hacer relacionado con la parte del desarrollo interno. Les recuerdo que es con la misma contraseña y con el mismo acceso para que pasemos a la siguiente sala
y hablemos del desarrollo de la auditoría interna de los sistemas de gestión con base a las normas ISO. Pues vámonos a la siguiente sala con el mismo acceso y con la misma contraseña. Vámonos para allá.